Saludando, Evangelista Polanco. Saludando con un mensaje sumamente interesante en el día de hoy. Un capítulo en la Biblia en donde aparece un versículo que tenía años haciéndome la pregunta: ¿qué quería decir Jesús con eso? Se trata no más y no menos que aquella vez cuando vino el rabino Nicodemos a Jesús. Tenían una conversación bien interesante en la cual yo voy a leer directamente. Es del capítulo 3, verso 1 hasta el 12. Y dice que había entre los fariseos un dirigente judío llamado Nicodemos. Este fue de noche a visitar a Jesús. Hay que poner atención. Fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Le pregunta Nicodemos. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? 5. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo sigue intrigado y le dice, ¿cómo es posible que eso suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Ahora viene la interpretación del verso que yo estoy diciendo, que me tenía años, he escuchado sin número de interpretación. Primeramente, ¿por qué Nicodemo viene de noche a Jesús? ¿Por qué no fue en cualquier otra hora? Tenía que ser de noche. Claro, era un maestro de la ley, un rabino, uno de los líderes judíos. No podía ser visto por ningún otro judío, porque ahí mismo le iban a caer a pedradas si lo veían con Jesús. A todo aquel que decía que seguía a Jesús, que hablara con Jesús, los judíos inmediatamente tomaban carta en el asunto. Y Nicodemo estaba miedoso de esa situación. No encuentro otra palabra que sea miedo, porque si no hubiera tenido miedo, pues la va a cualquier hora a ver a Jesús. Pero fue a escondida, porque se supone que si apareció de noche es porque no quería ser visto por lo demás. Así que él le dice, ensalzando a Jesús, tú eres maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas, señales que tú haces si no tuviera Dios en él. Nadie la puede hacer.
te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dice Jesús. Te aseguro que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no puede de ninguna manera. Vamos a seguir porque mi intriga es esta. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces aquí Nicodemo, después que hace salta y alaba el nombre de Jesús, ahí como decimos aquí, tumba polvo, quitándose el sombrero ante Jesús. Bueno, él lo estaba respetando, pero en otra palabra, Nicodemo estaba con miedo porque él le dice, él le hace esa pregunta, ¿y cómo puede eso ser? ¿Cómo yo estoy viejo? ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre de nuevo? Eso es lo que tú quieres decir. Esa es la conversación que tiene Nicodemo con Jesús. Entonces él queda como un payaso, como un tonto, porque ¿cómo? ¿Qué lógica cabe que uno va a entrar otra vez al vientre de una madre? Quedó como un tonto. Entonces Jesús le dice, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Te aseguro que quien no nazca de agua, aquí era lo que yo no entendía, años buscándole la interpretación, no la había escuchado en ningún lado. Te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Hoy en la mañana, en mi meditación, yo todas las noches, antes de acostarme, ya cuando voy a caer en mi sueño, yo pido sabiduría, sabiduría e inteligencia, porque soy muy curiosa con muchas cosas que yo escucho y quiero saber lo que hay detrás. Todo tiene un significado, todo tiene un significado. Y yo siempre he sido así desde chiquitica, siempre me ha gustado buscar y escudriñar. Entonces, Jesús le dijo así, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, en la meditación que yo tuve, esa voz tronó en mi mente, me dijo, el espíritu. El agua significa el conocimiento. Y yo, que el agua significa conocimiento. Eso es la meditación. Esa conversación que uno tiene telepática con el mismo ser divino que somos. Y la voz me contestó, sí, el agua representa lo que es el conocimiento, el saber. El espíritu representa lo que es aceptación de ese conocimiento y la adaptación. Entonces, yo me quedé, oh my God, yo quería terminar la meditación rápida, porque ustedes saben que es un proceso cuando se hace meditación profunda, yo la hago con respiraciones y quiero hacer los pasos. Y yo quería terminar rápido para ponerme a escribir lo que yo entendí que se me dijo en esa meditación. Que el agua significa conocimiento y el espíritu es la aceptación y adaptación de ese conocimiento. Entonces yo dije, pero tiene sentido. El agua, si se ha descubierto, han hecho sin número de investigaciones concernientes al agua. El agua es información, tiene información, es un conector de electricidad. Por lo tanto, lleva información. Es el conocimiento. Entonces Jesús lo usó como un símbolo. Y lo que es el espíritu, que ya yo en otros videos también les he compartido que el espíritu,
La palabra espíritu viene, ¿qué es esto? Que le pregunté, es una espiral. El espíritu, espiral, todo con la misma raíz. Espíritu, espiral, es esa energía que está en movimiento, que son las mismas emociones. Es de ahí que yo saco a conclusión que las emociones y el espíritu es lo mismo. Emoción, energía en movimiento. La E de emoción, energía, moción, movimiento. Es una fórmula ahí representando lo que es la energía. Y todo en el universo se mueve de esa manera. Y se mueve el espíritu. Han hecho cantos, coritos en las iglesias concernientes al espíritu. El espíritu es lo que se mueve, esa energía en movimiento. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dice? Conocimiento. El agua significa conocimiento. Y el espíritu significa la aceptación y la adaptación de ese conocimiento. De todos los conocimientos que él le hablaba a los discípulos, a todos los que se le acercaban, son conocimientos, son información de que Jesús les trajo. ¿Eh? Entonces, hay que adaptarse, hay que recibir, ¿verdad? La información, el conocimiento. Lo primero que hay que hacer es aceptar ese conocimiento y luego adaptarlo a nuestras vidas. Entonces, mira lo que él le dice. Oh, concluyendo con lo del espíritu, ¿qué dice en Gálatas? No me recuerdo el versículo ahora mismo, pero dice que los frutos del Espíritu Santo son gozo, bondad, son todos emociones. Tú estás alegre, estás en gozo, estás en bondad. ¿Y qué es lo que es la adaptación? ¿Y qué es lo que es la aceptación? Yo estoy en un espíritu de aceptación. Estás en una emoción de aceptación. Estás en una emoción de adaptación, porque que la energía se mueve. La energía al estar en movimiento, tú te tienes que adaptar a ese movimiento que está surgiendo en tu vida, que está surgiendo a tu alrededor. Si tú no te adaptas, vas a sufrir, vas a pasar sin número de cosas porque no te estás adaptando a el cambio. Y Jesús vino a revolucionar con ese cambio. Entonces, por eso cuando él dice así, lo que nace del cuerpo, cuerpo es, y lo del espíritu, espíritu es. No te sorprenda de que te haya dicho que tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y tú oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. Todo el que acepta el mensaje, el que acepta el conocimiento, la información, inmediatamente que se está adaptando, puede surgir cualquier cosa y se tiene que mover y no sabe para dónde va. Entonces, ¿qué hace una persona? A mí me ha pasado desde que nací. Desde que nací, soy un ejemplo, mi familia, mis amistades no me dejan mentir. He estado en un lugar, en otro, y en otro, y en otro, moviéndome. ¿Y qué he hecho yo? Adaptarme. Adaptarme a todos los cambios, a todos los conocimientos que he adquirido. Y que sigo porque, como siempre digo, el conocimiento no tiene fin. Siempre lo digo y lo enfatizo. Y eso es una realidad. Todos los días estamos conociendo algo nuevo, algo que hay que implementar en nuestras vidas, algo que hay que integrarlo.
en nuestro diario vivir. Entonces, así es, somos como el viento. Y el que no es así, es difícil que entienda estas cosas. Porque yo he escuchado gente que dice, yo estoy aquí, de aquí nadie me saca, de aquí nadie me mueve. Pero también son así esas personas con las ideas, con los conocimientos. No, porque yo nací siendo de esta religión y de ahí nadie me saca. Yo nací siendo con esta creencia, de ahí nadie me saca. Y así se quedan. Está bien, nada está mal. Cada quien vive su propia experiencia y está bien. Tenemos que amarnos y respetarnos los unos a los otros. Pero quiero continuar con esto porque cuando yo vi lo que dice aquí, yo salté de la alegría porque Jesús le dice, ah, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Pero miren la respuesta, ¿dónde está? De lo que está codificado, de lo que es el conocimiento y lo que es la aceptación. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos. ¿Qué es saber? Conocimiento. Y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Está ahí, estaba codificado ahí. Hay que leer los capítulos enteros, saber, escuchar la voz interna que nos habla. A medida que vayamos haciéndonos la pregunta, está ahí incrustada la respuesta. Oh my God. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio. Y yo soy una de esas. Todo lo que yo he compartido por aquí y que yo he vivido y que lo comparto es porque lo he vivido, porque lo he visto con mis ojos, lo he palpado. Todos estos conocimientos que muchos de ustedes no tienen que ir y hacer lo que yo hice en los diferentes países del mundo en que yo tuve que ir y estudiar y escudriñar, ir a esos lugares donde fue Jesús, donde fueron los discípulos, y todavía sigo haciéndolo. Entonces, ¿por qué? Porque somos del Espíritu y el Espíritu es como el viento. Y sabe de dónde viene y sabe para dónde va. Así somos los que tenemos este conocimiento, lo aceptamos y lo adaptamos. Porque el que no se puede adaptar, primero tiene que aceptarlo y luego adaptarse a ese conocimiento. Entonces, si ese conocimiento implica que hay que moverse, que hay que irse, implica que tienes que dejar de hacer cualquier cosa que tú estás haciendo y hacer un cambio en tu vida, pero tú no estás dispuesto a hacer el cambio, no estás dispuesto a aceptar ese conocimiento que te estás recibiendo. Y muchas veces lo aceptan, las personas aceptan los conocimientos, pero no se adaptan. Entonces tampoco cabe ahí, por eso Jesús dice, hay que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Entonces todos los días, cada vez que recibimos una información, cada vez que recibimos un conocimiento, hay que aceptarlo y adaptarse. Todos los días estamos recibiendo, siempre recibiendo esos conocimientos y recibiendo información. Hoy en día, miren cómo está la situación a nivel mundial. Es un hecho, es una realidad. Mucha gente no está aceptando la realidad de lo que se está viviendo. Mucha gente unos están enfermos, otros se están enfermando porque no aceptan la realidad, no aceptan los conocimientos.
Y entonces Jesús, que compartió tantos conocimientos, la gente se estancó y se quedó en ese círculo de conocimiento. Y de ahí, que lo escucho, que dicen, de ahí de aquí nadie me saca. Entonces, tenemos que ser flexibles, mente abierta con lo que es el conocimiento, porque la verdad es que no tiene fin y concerniente a la verdad, eh, nadie tiene la verdad absoluta, porque cada quien, cada ser humano, cada cosa, cada partícula de la creación tiene su verdad. Entonces, la verdad está regada por todas partes. Así que yo estoy sumamente agradecida porque en esa meditación de hoy, de esta mañana, yo recibí esa respuesta. El agua es el conocimiento y el espíritu es la adaptación de ese conocimiento, aceptación y adaptación de ese conocimiento. Y yo me sentí tan alegre, tan agradecida cuando yo veo y lo leo. El capítulo entero lo leí y ahí en esta parte que dice, sabemos de lo que damos testimonio, pero ustedes no aceptan el testimonio, porque nosotros sabemos lo que hemos visto, sabemos lo que sentimos. El espíritu, sentir, el espíritu, son las emociones. ¿Qué es lo que se siente? Las emociones son lo que se siente. Adaptar, aceptar primero. Yo estoy en el espíritu de aceptación, yo estoy en el espíritu de adaptación. Por lo tanto, reconozco el mensaje, me llegó, lo acepto y me adapto a él. Y si tengo que irme por acá, me voy por acá. Si me tengo que ir por allá, me voy por allá. Se trata de lo que es el cambio. Puede ser físicamente, un cambio físico de mudarte de un lugar a otro, de una casa a otra, de un país a otro, de un vecindario a otro. Puede ser de tu carrera, puede ser el cambio que sea, una relación amorosa, lo que sea, son cambios, cambios y cambios que el conocimiento trae en sí, como el viento, que no sabe de dónde viene y a dónde va. Así somos los que recibimos el Espíritu. Bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. Doy gracias. Espero que les haya ayudado esta interpretación. Si tienen preguntas, comentarios, comenten, pero compartan estos videos, compártanlo con aquellos que ustedes crean que lo pueden escuchar, eh, para que ellos también vean esta interpretación de lo que quiso decir Jesús a Nicodemo, nacer de nuevo. Y tanto que nos complicamos cuando yo era de la iglesia, ay Dios mío, todas esas interpretaciones como un yugo que se le ponía a la gente o se le pone porque todavía existe, eh, y no tiene nada que ver, es simplemente conocer, aceptar y adaptarse. Así que la bendición de Dios esté contigo y siempre busca de ese reino de Dios que está dentro de ti. Y será hasta la próxima. Bye.